Pues buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar en España que tiene ya una larguísima trayectoria. Este programa que además cada vez tiene mayor importancia por la complejidad que va adquiriendo el mundo contemporáneo. Estamos viendo la cantidad de conflictos que se están sucediendo y desde luego que es muy importante estar informados y ese es el gran objetivo de este programa, informar al mundo cívico-militar y si alguien más quiere informarse, pues bienvenido sea. Tenemos, como siempre, hoy un plantel de lujo. Con nosotros está nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Buenas tardes, mi teniente general. Decía que buenas tardes a todos y felicidades a nuestros compañeros del Ejército del Aire y del Espacio. Hoy celebran su patrona y en ello están por todo lo alto, levantando el vuelo. Así que muchas felicidades. Nos unimos a esa felicitación. Desde luego, gracias, mi teniente general. Está con nosotros también nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Felicidades al Ejército del Aire. Claro que sí. Y del espacio, y del Y del espacio. espacio. Muy bien, a la orden. Y con nosotros también nuestro editor y general, don Salvador Fontella. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Magnífico. Bienvenido, mi general, y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos. Recordando la celebración de la patrona del Ejército del Aire y del Espacio, que de refugiados de Oriente Medio tenemos hasta la Casa de la Sagrada Familia, Pues que ahí, figura ahí. Loreto. Muy bien, muy bien. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador de este programa y también legionario del Tercio Gran Capitán, veterano y caballero legionario paracaidista de honor. Muy buenas tardes a todos. Y después de presentar esta magnífica mesa de debate, y ya les adelanto que vamos a abordar principalmente la cuestión de Siria, que nos ha saltado en los últimos días y que requiere también su análisis desde el punto de vista militar, voy a hacer un breve repaso de las efemérides que nos presenta y nos redacta de una forma magistral cada semana el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Generales, al cual enviamos desde aquí un cordialísimo saludo. Primera efeméride, precisamente con lo que ha señalado nuestro teniente general, el 10 de diciembre celebramos Nuestra Señora de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio. Otra fecha importante, 11 de diciembre del año 1118, la conquista de Zaragoza por el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador. Qué bonito apodo que tenía ese gran rey de Aragón y por lo tanto de España. Importante fecha también, el 13 de diciembre del año 1469, la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla, tras la guerra de sucesión con los partidarios de Juana la Beltraneja. Fechas importantes, el 10 de diciembre del año 1710, batallas de Brihuega y Villaviciosa. El año 12 de diciembre del año 1804, España declara la guerra a Inglaterra. 10 de diciembre del año 1809, capitulación de Gerona tras 6 meses de asedio por los franceses. 11 de diciembre del año 1861, fusilamiento de Torrijos tras encabezar un levantamiento. 14 de diciembre del año 1861, nacimiento de Arsenio Martínez Campos, que iba a ser capitán general de Cuba. Otra fecha importante, 14 de diciembre del año 1836, muerte de Francisco Espoz y Mina, guerrillero de la Guerra de la Independencia, guerrillero. Otra fecha importante, el 10 de diciembre del año 1898, la firma del Tratado de París, por el cual España cede su soberanía ante Estados Unidos sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Y tenemos también otras fechas importantes. 12 de diciembre del año 1960, sublevación de Jaca. 11 de diciembre del año 1987, atentado sobre la casa cuartel eh, de la Guardia Civil de Zaragoza, con 11 muertos y 36 heridos, incluidos, quiero recordar, 4 niñas en ese brutal atentado de la ETA. Y finalmente, 10 de diciembre del año 2006, muerte del general Augusto Pinochet, que fue también
el jefe del Estado de la República de Chile. Dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente a nuestro general, don Juan Cifuentes, al objeto de que proceda a desarrollar el tema. Ya puede mi general, ya puede compartir el documento, por De favor. acuerdo, muchas gracias, Guillermo. Sí, la verdad es que, pues, de forma sorprendente ha caído uno de los regímenes de Oriente Medio, el de Siria, y no precisamente por un gran ejército, ¿no? Bueno, pues creo que conviene analizarlo porque intervienen tantos actores, tantos países interesados en lo que ocurre en Siria. Bueno, pues la creación de este nuevo foco de inestabilidad, que creo que merece la pena detenerse un poco a ver qué es lo que ha pasado. Como siempre, yo me apoyo en unas diapositivas. Las diapositivas las obtengo de fuentes abiertas y son públicas, o sea que no, eh, si algún autor, sobre todo americano, está viendo el programa, pues que no se moleste, pero bueno, estará su nombre puesto aquí en la diapositiva o en el gráfico, porque la verdad es que hay personas que se encargan de hacer unos gráficos extraordinarios. No sé si se ve los mapas. Sí, ok. Simplemente y muy brevemente, por situarnos en el contexto, ¿no? A la izquierda en azul, pues una división religiosa que siempre es importante, no trascendente, pero sí muy importante en estos territorios. Ahí tenemos Siria en el centro, rodeado de al norte Turquía, Irak, Jordania, Líbano, Israel bueno, y en la periferia, pues Irán, Arabia, Egipto, ¿no? Los chiitas, fundamentalmente en Irán, algo en Irak, en Yemen y en Siria y Líbano. Y los sunitas, pues parece que una gran mayoría de sunitas ocupan el resto de países. Y luego, pues, bueno, estamos viendo un poco las influencias regionales, ¿no? Las tres potencias, por así decirlo, serían Turquía, Irán y Arabia Saudí, con sus zonas de influencia. Y de nuevo, pues aparece Siria encajonada y en un lugar de tránsito. eh, Zona muy importante, ya que, bueno, pues lleva hacia Líbano e Israel por un lado y hacia Occidente y el Mediterráneo por otro, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos aspectos a tener en cuenta, el religioso y el geopolítico. Si nos remontamos un poco a lo que ocurrió en la guerra civil en Siria, entre el 12 y el 21, bueno, pues diversas facciones estuvieron luchando unas con otras hasta que en el año 21, pues perdón, creo que se me ha ido. A ver si lo vuelvo a compartir otra vez. Hasta que el presidente Al-Assad consiguió controlar Se una está gran viendo parte del la territorio. presentación, mi general. Yo por lo menos la estoy viendo. Vale, vale. Sí. Hasta que el presidente Assad consiguió de nuevo recuperar una gran parte del país. No llegó nunca a controlar todo Siria. Pero bueno, llegó a una serie de acuerdos bueno, pues con un gobierno muy duro, eh, y sobre todo contra los grupos de oposición, pues mantuvo, digamos, un estatus de situación de estabilidad, relativa estabilidad, siempre apoyado por Irán y por Rusia, ¿no? Han sido las dos potencias, una más próxima y otra más lejana, que han apoyado siempre a Siria. Y bueno, pues ahí vemos un poco la división del mapa, sin entrar en disquisiciones ahora de las divisiones en los grupos, distintos grupos y bandas y facciones, pues nos podemos dar cuenta de la complejidad étnica y política de este país. Y la consecuencia de esta larga guerra del 12 al 21, pues la tenemos a la derecha con más de 6 millones de refugiados, en Turquía 2.700.000. Esto eh, va a ser uno de los elementos importantes en la situación que se ha provocado la semana pasada, esta semana, con el derrocamiento del Assad, es el elevado número de refugiados sirios en Turquía, y luego lo comentaré. Pero también en Líbano, Jordania, Irak, etcétera. Bueno, pues en 2 semanas, una facción o grupo rebelde denominado Hayat Tahrir al-Sam, en siglas HTS, lo tenemos ahí en verde clarito, eh, al norte bueno, cerca del Mediterráneo, frontera con Turquía,
pues en alianza con otros grupos étnicos bueno, y rebeldes que sufrieron la opresión de Al-Assad, pues realizaron una acción sorpresa, una acción un movimiento y un ataque sorpresivo que pues puso en desbandada a la zona, a las unidades militares de Siria que estaba en Alepo y conquistado Alepo, pues se vieron envalentonados a seguir hacia adelante y aprovecharon la explotación del éxito que conocemos en las Fuerzas Armadas para llegar hasta Hama, hasta Homs y hasta Damasco. Y antes de la llegada de Damasco, el, el presidente Assad pues voló y huyó del país, dejándolo en manos de este grupo rebelde HTS. Es la verdad es que se ha perfeccionado militarmente este grupo con el paso del tiempo. Ahora ha recibido municiones y armamento, también entrenamiento desde Turquía. Hay un apoyo turco, claro. eh, Aquí está la frontera con Turquía. Hay un apoyo turco claro a la facción que ha conseguido llegar hasta Damasco. También su líder ha conseguido un agrupamiento de las minorías étnicas. Y desde luego, lo que ha provocado la gran alegría entre todos, sobre todo los refugiados que hay fuera de Siria, que se haya derrocado este régimen, pues ha sido la brutalidad de Assad durante la guerra civil, esa represión dura que ha tenido con los disidentes, evidentemente la corrupción, y luego una pérdida de personal y equipamiento del ejército sirio. Esto ha venido como consecuencia de dos situaciones en el ámbito internacional que han propiciado ¿no? Esta bajada, ¿no? En la capacidad operativa del ejército sirio. Uno ha sido la guerra de Ucrania, el apoyo ruso a Siria, como hemos mencionado. Rusia además tiene dos bases militares en el Mediterráneo muy importantes y tiene distintos destacamentos a lo largo del territorio. Pues el apoyo de Rusia se ha tenido que reducir para atender la guerra de Ucrania, evidentemente. Y luego bueno, el conflicto o guerra que Israel está manteniendo con Hamas, en Gaza, en Cisjordania, en el propio Líbano y en Irán, bombardeando instalaciones de Irán, bueno, pues ha hecho que Irán se preocupe más de ver cómo combatir a Israel que de apoyar a Siria. Aquí ha habido entonces dos actores importantes que apoyaban al régimen de Al-Assad en Siria que han reducido ese apoyo y por lo tanto se ha debilitado la fortaleza del ejército sirio. Y bueno, pues ante una fuerza con decisión, ¿no? Con voluntad de vencer, con decisión y en un movimiento rápido de ofensiva, pues se ha puesto, no en desbandada, pero prácticamente se han pasado directamente al grupo rebelde. Aquí veis en amarillo, son las zonas de mayoría controlada por los kurdos y, lógicamente los turcos tienen cierto control sobre ellas. En estas franjas verdes hay despliegues de unidades militares turcas que apoyaban a Siria y que vigilan lógicamente a los kurdos, sus enemigos de siempre. Pero bueno, ya vemos que no todo Siria estaba controlado por Al-Assad, sino que bueno, sobre todo la parte central, la parte más poblada, que es esta, la que da al Líbano y al Mediterráneo, es la parte más poblada de Siria, porque mucho del resto del territorio es desierto. Y bueno, pues también incluso hay algunas zonas del antiguo Daesh, ¿no? Que están aquí en el interior, fundamentalmente en el desierto. Y vemos, hay una disparidad bueno, de mayorías étnicas que hacía que no todo Siria estuviese controlado por Al-Assad. Por lo tanto, eh, esto ha facilitado o ha coadyuvado a que sea mucho más fácil que el derrocamiento del régimen y su vida posterior. Y bueno, pues más o menos esto queda así ahora mismo, ¿no? Volvemos otra vez al HTS, a este grupo, estas bandas rebeldes que han llegado hasta Damasco, pero fijaros en lo que controlan. O sea, están controlando un trozo de Siria, ¿no? Y los turcos mantienen, lógicamente, el apoyo a este grupo, a estas fuerzas rebeldes y el control en los territorios que más les interese, fronterizos con su territorio. Los kurdos están en su zona y luego pues aquí hay distintos grupos étnicos donde en el desierto pues tenemos aquí
los rebeldes de Al-Tanf en esta zona azul, bueno, desierto al este, y bueno, hay unas milicias drusas aquí abajo también en la zona sur. Con lo cual, esto nos hace pensar que puede haber unas posibilidades mayoritarias de inestabilidad en Siria. O sea, va a ser muy complicado que Siria se restablezca como país, a no ser que esta facción que ha llegado a Damasco empiece a llegar a acuerdos con todas las demás facciones y etnias que hay en Siria. Es bastante difícil porque hay muchos intereses creados, como ahora veremos. Entonces, la inestabilidad yo creo que va a ser preponderante. Si acaso puede que haya algún pacto entre facciones, sobre todo para la zona más poblada, donde están las ciudades más importantes, Alepo, Hama, Homs y Damasco. Pero bueno, no hay que descartar que se produzca una guerra civil, es decir, cada facción que vive ahora mismo y tiene un territorio en Siria, pues quiera ser propietaria de su territorio y se llegue a un enfrentamiento de guerra civil. Hay que ver las intenciones entonces de la presidencia, de los dirigentes de este HTS, si lo que pretenden es reconstituir un gobierno en Siria y que haya una paz duradera o se van a conformar con el territorio conquistado. No se descarta entonces que se pueda producir una división en Siria. ¿Por qué? Porque aquí vemos los intereses del resto de potencias, ¿no? Como hemos dicho, Rusia apoyaba al gobierno de Assad y ahora Rusia está en un problema porque tiene dos bases muy importantes en el Mediterráneo. Siria es la plataforma desde la que lanzaba su influencia en África y que ahora mismo el gobierno haya desaparecido, el gobierno de Al-Assad, pues está provocando primero que los rusos se vean en dificultades para concentrar a todas las unidades que tienen desplegadas por Siria, pequeñas unidades o pequeños destacamentos y se pueden ver en serios problemas para reagruparse y salir del país o concentrarse en bases. China también ha apoyado al gobierno de Assad y fundamentalmente Irán era el que daba cobertura a través de la facción Hezbollah que está en el Líbano, pero Hezbollah pues también se ha visto disminuida su operatividad con la guerra de Israel y entonces pues no ha podido apoyar adecuadamente al gobierno de Al-Assad, como hemos visto. Y por otro lado, quien apoya a los grupos rebeldes, pues Turquía, desde luego. A Turquía le interesa mucho que haya caído Al-Assad. ¿Por qué? Pues porque con la ocupación de toda la zona poblada de Siria, pues un gran número de esos 2 millones de refugiados sirios que tiene Turquía van a regresar y están regresando ya a recuperar sus casas, a ver, a encontrarse con sus familias y a recuperar su vida en Siria, ¿no? Es decir, que va a haber un regreso de los refugiados sirios que había en Turquía, por lo tanto se va a descongestionar un poco esa aglomeración tremenda de 2 millones de refugiados. Inglaterra y Estados Unidos apoyaban también y han armado a los grupos rebeldes porque lógicamente, les interesaba eliminar al Assad porque siempre estaba en contacto y unión con Rusia y con Irán. Y luego, casualmente, pues al igual que Estados Unidos y Turquía, pues algunos de los países o incluso facciones extremistas como Al-Qaeda y Hamas, pues también han apoyado a estos grupos rebeldes. Vamos a ver la influencia que pueden tener estas facciones terroristas dentro del nuevo gobierno que se constituya en Siria. Y en el medio, pues Israel, amigo de pocos y enemigo de todos los que quieren eliminar a este país, único país democrático en Oriente Medio. Así que estos intereses periféricos, ajenos a, y que tienen influencia sobre la situación en Siria, van a ser determinantes para ver si va a haber estabilidad o inestabilidad o incluso una posible guerra civil en Siria. Ha sido curioso cómo inmediatamente que ya no había un gobierno en firme ni unas medios defensivos antiaéreos, pues Estados Unidos e Israel inmediatamente han atacado objetivos donde se estaban fabricando misiles o se estaban fabricando armas químicas para que las facciones a lo largo del territorio que estén próximas a esas bases, a esas fábricas, no se hagan con el control, no haya un grupo armado
terrorista que se haga con el control de esas armas, que sería terrible. Así que, pues en las últimas 2 noches hemos visto ataques quirúrgicos de la aviación norteamericana e israelí sobre estos objetivos. Bueno, vamos a ver si desde luego, inestabilidad ya existe. Vamos a ver si nos vamos hacia una especie de paz inestable entre facciones o nos vamos a una guerra civil. Que lo veremos en los próximos días, pero bueno, el panorama, desde luego, no es nada esperanzador. Muchas gracias. Pues estupendo, la verdad es que muchísimas gracias, mi general, por esta exposición con planos, Es que es un lío. interesantísimo. Lo de Siria es tremendo y además por todas las naciones que intentan influir, ¿no? Y así ha llegado, ¿no? A esta situación. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. También en Afganistán pensábamos que los talibanes iban a matar a todos los ciudadanos y Afganistán ya nos ha vuelto a hablar, parece que siguen viviendo allí. Pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias. Cedo rápidamente la palabra a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Bueno, muy poco que comentar a lo ya dicho por el general, pero en fin, completar un poco desde mi punto de vista y por lo que he ido leyendo, no, no puedo decir que sea ciencia absoluta, sino opiniones. Existe una connivencia ahí, estamos como siempre en el momento que vivimos de la globalización y entonces lo que eran malos terroristas de Al Qaeda hace poco para Estados Unidos y Occidente en general, ahora resulta que son los libertadores de Siria. O sea que ese régimen totalitario, no justificable, pero comprensible ante 13 años de guerra civil, lógicamente es que un régimen se defienda y que tendrá sus enemigos, que los tendrá que poner a buen recaudo y tenerlos sujetos, pero en fin, era un régimen totalitario y, y, y muy, muy duro, que llega con cierto disimulo, tal al-Julani, ¿eh? Jefe de Al Qaeda hace poco y ahora dentro de ese otro movimiento que es HCS o algo así se llama, pues parece ser que este es el que va a poner democracia y libertades en Siria. Ya ha empezado diciendo que las mujeres no se preocupen, que van a poder ir en minifalda. Pero, pero vamos a ver, como no soy tan optimista como el general Cifuentes, que los afganos estén tan bien. Que se lo pregunten a las señoras Ya, ya. que no pueden ir al colegio por ser señoras. Nada más que por eso. No sigue así. Hay otra serie de componendas que, en fin, vuelvo a repetir que es información de los medios, que hoy día, por desgracia, tampoco son todos fiables. Existía ese proyecto de el gasoducto de Oriente Medio de Saudí que pasaba por Siria, camino de Turquía hacia Europa occidental, con el cual una gran rebaja y una gran competencia para el gas ruso. Por ahí defendían los rusos y apoyaban, no solamente por cosas ideológicas o religiosas, ¿eh? Pues también hay ahí un problema. El que los del PKK, los kurdos enemigos permanentes de Turquía, hayan participado en sacar al Assad de Siria, pues es de todo lo lógico. Ahora, la postura de Estados Unidos en general, unos intereses globalistas, y ya veremos. De entrada, Israel se ha colocado en el Golán otra vez ante
posibles injerencias en su trabajo, en su guerra actual en la zona. Y así pues hay muchas cosas más, además de la rebeldía en contra de un régimen, en fin, ahí hay unos apoyos extraños que los que antes eran amigos o apoyaban en cierta parte al padre del actual huido a Rusia, pues ahora se han hecho amigos de los rebeldes que lo echan a su hijo. En fin, hay que analizar muchas cosas para saber de qué va y en qué nos vamos a encontrar. Y esa patata caliente que tiene el mundo en Oriente Medio, a ver a dónde nos lleva. Dejo a más comentarios. Pues muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra a nuestro general Fontenla, por favor, mi general. Bueno, buenas tardes otra vez. De todas formas, el- aquí a ver a quién beneficia y a quién perjudica. De entrada, el primer beneficiado desde el punto de vista es Turquía. Hay que tener en cuenta que hasta hace poco tiempo Siria pertenecía al Imperio Turco y entonces le da una expansión y no solamente territorial, sino también de influencia geopolítica en la zona a los turcos. Y que sale perdiendo en ese aspecto son los kurdos. Pues los kurdos tenían el, los kurdos que están en tres países y son los están perseguidos en los tres, pues ahora el santuario que tenían en la parte siria, pues lo han perdido. Luego ahí tienen mano libre ahora mismo los turcos para meterle mano a los soberanistas kurdos. Israel, pues yo creo que gana relativamente. Inicialmente sí, pero ya veremos cómo evoluciona Siria, porque al fin y al cabo son musulmanes y los musulmanes de toda esa área son, antes o después son anti-israelíes. Luego, si se consolidan, hay un Estado fuerte, hegemónico y islamista, pues ahí van a tener un enemigo Israel. Esto pues, seguramente termine como Libia. En guerra civil entre ellos y a ver quién se reparte la tarta. Rusia también pierde, sobre todo prestigio, y ya veremos si conserva las bases o no las bases en el Mediterráneo. Posiblemente sí, si lo sabe negociar bien con los reverdes, pues los reverdes necesitarán un apoyo exterior. Y no puede que se vayan a dar ni los Estados Unidos ni, ni Israel. Y después Irán, pues yo creo que Irán ahí es el convidado de piedra. Al fin y al cabo, Siria e Irán nunca se llevan muy bien. Unos son suní y otros son chiíes. Y, y bueno, y entonces Irán pues estará ahí a la expectativa, a ver cómo se defiende la situación. Pero Israel, o Siria ahora mismo, pues una tarta que se acaba de romper y se van a repartir los trozos, como todo el mundo que se cae. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra a don Fernando Platón. Bueno, pues el régimen de Al-Assad ha caído, como ya se ha dicho, de forma muy rápida. Y bueno, también es un poco que aprender lo que pasa cuando un país no cuenta con un adecuado ejército, porque no lo tenía. Ya en la guerra civil, eh, quienes mantuvieron el régimen de Assad, pues eran básicamente tres fuerzas. En primer lugar, Hezbollah, que eran los combatientes de élite que defendían las posiciones y que combatían más a los rebeldes. De hecho se desangró mucho Hezbollah en la guerra de Siria. Lo siguiente, los rusos. Los rusos, tanto, digamos, con tropas como sobre todo con la aviación, porque lo que utilizaban más como tropas de choque, pues era también el grupo Wagner, que tenía miles de operativos en Siria.
Y estas son las fuerzas que realmente evitaron la caída del régimen de Assad en la anterior guerra civil. Pero claro, de esas tres fuerzas, Hezbollah, ya comentamos en el programa que era difícil que interviniera apoyando en el conflicto de Gaza por cómo había desangrado y porque tenía que atender Siria. Al final entró, ha sido, digamos, atacada muy fuertemente y sobre todo descabezada varias veces por parte de Israel y ahora no se ha encontrado en condiciones de apoyar al régimen de Assad. Wagner, pues desapareció en las ruinas de Bakhmur y en la rebelión posterior. Quedan ahora algunos restos por África, donde, digamos, se interesa más para mantener las minas a Rusia. Y Rusia también tiene todos sus efectivos empeñados en la guerra de Ucrania. Total, no había ejército sirio y lo poco que había, una vez que fue derrotado, el resto fue cayendo pues como un castillo de naipes y fichas de dominó. Y bueno, realmente en lo que se había convertido Siria, que era un narcoestado. La principal fuente de ingresos de Siria era la producción y comercialización de una anfetamina llamada Captagón, que estaba haciendo estragos terribles en todo Oriente Medio y que desde luego hacía que muy pocos de los países de la zona fueran realmente amigos del régimen de Al-Assad y que están mucho más contentos con su caída que con que se mantenga. Y bueno, pues ya ha desaparecido, ha pasado una página de la historia de Siria, en parte se ha vuelto a la bandera original de Siria en la independencia en 1932, esta que ahora se ve verde, blanca y negra, era la bandera original de la independencia. La roja y blanca y negra correspondía a las que se adoptaron cuando se formó en el 58 la República Árabe Unida con el Egipto de Nasser y el Irak del partido Baath. Y luego, pues me gustaría un poco hablar de lo que son los combates que se están librando ahora entre todas las distintas fuerzas, en que hay bastantes, digamos, combates. Y si os parece, lo pasamos para la segunda parte, esa visión de los combates actuales. Bueno, pues queridos oyentes, ya ven lo interesante, la multitud de temas que se están abordando al respecto de la guerra de Siria. Sin duda es el monográfico que nos va a ocupar todo el programa y vamos a pasar en breve a la segunda parte. Por favor, sigan con nosotros.